No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues se puede decir que ya hemos cumplido con la primera parte de la temporada porque ya se han celebrado los europeos y eso quiere decir que todas las carreras anteriores serán de preparación justamente para este europeo y las que empiezan ya la semana que viene son de preparación para el inicio de la Copa del Mundo, que se celebra las primeras carreras al final del mes de noviembre y esa sería ya la segunda parte de la temporada. Y pues nada, yo creo que se puede decir que sorpresa, sobre todo en el femenino, con la victoria de Ingrid van der Heyden, porque la verdad es que su rendimiento, yo lo iba diciendo, que estaba un poquito por debajo de lo que venía siendo usual y que sobre todo en las últimas carreras veía que en las últimas vueltas como que le costaba, ¿no? Y al final ayer el sábado hizo, la verdad es que un carrerón. Sí que es verdad que luego lo hablaremos, tuvo unas circunstancias favorables que hicieron que pudiera también completarse la victoria. Y Tom Myers no es que sea una sorpresa, porque también íbamos diciendo que estaba en muy buena forma, pero con muy mala suerte, y justamente pues yo creo que se le encaró bastante bien todo. Eso no quiere decir que no se currara la victoria, también hablaremos de cómo sucedió todo, pero yo creo que al final también ha sido su esfuerzo de su preparación para poder tener ese sprint final tan potente que pudo resistir a todo un sprint de Thibaut Ness. Por tanto, sorpresa relativa la victoria de Tonars. Quizás esperábamos allí delante a otros protagonistas como Michael Van Zorenhout o Joris Nieuwenhuis, pero al final ha sido así. Hablaremos sobre todo de esas dos carreras y nos pasaremos por la actualidad, con la preocupación por Fem Van Empel, también la preocupación por Iserbyt, Wout van Aert, que se lo está pasando bien en Estados Unidos, y Shirin Van Anrooy, que deja un mensaje encriptado en su Instagram. Hoy viene cortita la actualidad, parece mentira, pero no ha habido muchas noticias a destacar sobre ciclocross. Pues nada, todo explicado, comenzamos. Our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand. Together we rise. It's grand. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y comenzamos con la preocupación por Fem Van Empel. Malos momentos para Fem Van Empel. No la pudimos ver en el europeo. Después de saltarse las dos últimas carreras, todos teníamos la esperanza de que Fem Van Empel pudiera estar para el europeo, pero esa enfermedad que le afectó, esa no recuperación total de la enfermedad, ese no estar al 100%, supongo que también meterse en un circuito que yo creo que era exigente como el del europeo, al final todo eso lo puso sobre la mesa y decidieron no pasar otro mal rato, ¿no? Porque al final, para una corredora número uno como ella, no ganar o no hacer una actuación buena, yo creo que son pasar malos ratos. Y es mejor decir que uno no está al 100% y plegar velas.
Así fue el comunicado del equipo y de esa forma no pudo revalidar el título que había conseguido en los 3 últimos años. Nos quedemos sin la anterior ganadora. Y también dicen que estará esta semana justo en España haciendo un stage para ver si puede recuperar sensaciones y recuperarse al 100% para volver. En principio esta semana no la vamos a ver competir y tampoco se sabe si la semana que viene competirá. No hay ninguna confirmación al respecto sobre cuándo va a volver Sven Van Empel, pero vaya, yo diría que ajustando un poco una semanita antes de la Copa del Mundo debería estar ya en las campas intentando probarse a sí misma, como muy tarde, a lo mejor serán 2 semanas antes, creo que quedan 3 para llegar a ese momento de la Copa del Mundo. O 2 fines de semana creo que quedan. Por tanto, seguramente este fin de semana no la hagamos, tendríamos que verla de aquí 2 fines de semana. Si no, la cosa, bueno, pintaría un poco mal. Como pinta mal lo de Iserbyt, que semana a semana vamos siguiendo las últimas actualizaciones y ahora la actualización de esta semana es que han cambiado un poco la estrategia. En vista de que han vuelto los dólares, han decidido parar durante 4 semanas, 4 semanas de total reposo y luego después de esas 4 semanas ver cómo reacciona el cuerpo durante ese periodo de reposo absoluto y si mejora o no la circulación sanguínea, que eso sería lo ideal, y luego harán otra revisión y tomarán decisiones al respecto. Su director deportivo, Mette Penningen, dice que en el Hospital Universitario de Ghent no se ha mencionado la palabra fin de temporada y mucho menos la de fin de carrera, pero ahora mismo hay pocas esperanzas. Obviamente es un golpe muy duro para Eli a nivel mental. El ciclocross es su vida, su pasión, su profesión y ahora mismo se la han arrebatado de forma repentina debido a un problema médico muy muy difícil de resolver. La verdad es que pinta mal. Parece que esta temporada seguramente no lo vamos a ver correr y, cuidado, que es lo que decíamos, que vamos a ver si se recupera de verdad para poder verlo alguna vez. Dice, también continúa, Jürgen, es dudoso que Iserbyt pueda someterse a una 4ª cirugía que además ofrece pocas garantías. Claro, le han hecho 3 y con esas 3 no parecen no haber arreglado nada. ¿Para qué va a hacer una 4ª? Dice, si le preguntan a Eli ahora mismo en el hospital universitario, la respuesta sería no. Ahora bien, si en 4 semanas se observa una mejoría notable y un nuevo procedimiento médico puede acelerar ese proceso, la situación podría ser diferente. Bueno, que están, pues eso, preocupados, perdidos, sin saber qué hacer y, bueno, la temporada va tirando para adelante. Sí que es cierto que el equipo se está llevando alguna que otra alegría, pero la verdad es que están perdiendo una de sus banderas y la verdad es que también un corredor de ciclocross de todo el año y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el Iserbyt, guste más o guste menos, está desde el principio al final dando el callo y dando espectáculo. El que está dando espectáculo en Estados Unidos es Wout van Aert, que ya dijimos la semana pasada que él dijo que tenía algunas cosas que hacer antes de ponerse a entrenar a tope y se ve que una de estas era viajar a Estados Unidos. Ha viajado allí con su compañera de equipo Marguerite Vies, con Nathan Van Hooydonk y con Richard Plugger para visitar la sede central de Cervelo. Allí lo hemos visto haciendo diferentes actividades y por tanto sin entrenar. La verdad es que se le ha visto contento, divertido y nada, tendremos que esperar más tiempo a que decida ponerse en marcha y lo podamos ver alguna que otra carrera de ciclocross, que eso esperamos todos. Y a la que esperamos ver muy pronto es a Shirin Van Anrooy, porque en su Instagram colgó una historia con ella subida en bicicleta y con un rótulo que decía, dejando una pregunta en el aire que decía, ¿el cross está de vuelta? Es decir, que eso quiere decir que Shirin Van Anrooy está entrenando, que se está poniendo en forma para volver y yo creo que le sentaría súper bien a las carreras femeninas tener una Shirin Van Anrooy competitiva, atacando como ella suele atacar y haciendo duras las carreras, porque la verdad es que hay, pues eso, unas carreras mejores, peores, pero claro, entre que falta Shirin Van Anrooy, entre que falta Ceylin Alvarado, Anne-Marie Wors,
Blanca Bas, que no está a tope, y alguna que otra corredora que me estoy dejando, bueno, Fem Van Empel, que ya lo hemos dicho. La verdad es que, bueno, se está descafeinando un poquito la temporada ciclista femenina. Bueno, vamos a ver cuándo vuelve Shirin Van Anrooy. No sé, no me da que sea esta semana, pero quizás la semana que viene nos llevemos una grata sorpresa y sea así. We march through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Y estamos ya en las carreras y esta semana, pues nada, campeonatos de Europa. Y la primera cosa que me gustaría decir es que no sé si veo del todo claro eso de que los sábados corran las chicas y los domingos corran los chicos. Y lo digo por una cosa, seguramente, y lo digo sin conocimiento de causa, los sábados se tenga que pagar y los domingos también. Y es que me resultó bastante triste ver el poco público que había el sábado viendo a las chicas correr. Y me hubiera gustado mucho más que hubiera habido el montón de público que sí que se vio el domingo viendo a los chicos. ¿Qué pasa? Que las sub-23, las chicas sub-23 sí que pudieron disfrutar de ese público y en cambio las élite no. Oye, no sé, que cambien un poco la cosa, que los sábados sean para las carreras juveniles y sub-23 y el domingo sea para las carreras élite y ya está. Es decir, que yo creo que tienen el mismo derecho de tener todo ese público animándolas y viéndolas correr. Simplemente es un detalle que la verdad es que yo cuando vi la carrera femenina vi tan poco público, se me puso la piel de gallina, como diciendo, joder, qué poco interés ha despertado esta carrera, y me empecé a dar vueltas a la cabeza como diciendo, como esto es una zona militar, quizás hay que hacer no sé qué para entrar, pero claro, el domingo me veo las dunas aquellas petadas de gente hasta arriba, todo el circuito que casi no cabía ni un alfiler, y pues eso, que me entró como tristeza, ¿no? De qué poco considerado está y qué poca importancia se le da a las carreras femeninas y aquí, bueno, nosotros dando el callo para intentar buscar esa igualdad. Circuito de Middelkerke, el circuito para el campeonato nacional y este europeo, y yo digo una cosa, oye, recuperarlo para el anual, porque este circuito a mí me pareció muy chulo por el sentido de ser diferente, es decir, con esa zona de arena en el agua que no es que le tocaran los pies, sino que literalmente el agua estaba encima de las bicicletas y me gustó, la verdad es que me gustó porque creo que es un circuito que puede dar diversas opciones, como pasó en la carrera masculina, fue un poco más sosa la carrera femenina, pero es que incluso a mí me pareció que era un circuito que debería ser duro por esa arena, tuvimos hasta el final oportunidades de ver un ganador diferente. Además un circuito largo, 3,22 kilómetros, si lo digo bien, y yo creo que es un circuito que se tiene que recuperar, porque el otro que tienen en Middelkerke es bastante soso, en comparación a este de aquí. En la carrera de hombres, pues yo creo, no sé vosotros, pero yo creo que vimos una muy buena carrera. Emoción hasta los metros finales. Se puede decir que había 7 corredores que tenían posibilidades de ganar en el paso en la última vuelta. El del desarrollo de la carrera, pues táctico, explosivo, varios intentos de ataque, cambio de liderazgo. Yo creo que hubo muchas alternativas. Y la entrada en la arena fue uno de los momentos fundamentales en cada vuelta, donde se presionaban unos a otros para entrar los primeros y hacer sus propias líneas. Si queréis, vamos con los apuntes que tengo aquí un poquito de la carrera y vamos comentando impresiones de lo que fue. La primera vuelta, pues vimos a 2 protagonistas. El primero, Michael Van Zorenhout, tirando, y el segundo, Mes Hendricks, que la verdad es que me sorprendió muchísimo que fuera este corredor de Países Bajos el que se mostrara adelante. Pero vaya, ya era un apunte de lo que acabaría siendo la carrera de Mes Hendricks. Y yo creo que aquí, Michael Van Zorenhout, igual que en las otras carreras, él mismo había dicho que se había dejado tapar y que había intentado pasar un poco desapercibido, me parece aquí que con tanto gallo en la selección belga, pues se quiso poner un poco delante demasiado pronto. Y eso le pasó factura en la última vuelta totalmente. Fijaros,
En la vuelta 2, aquí tenemos a dos protagonistas también, que uno es Joris Niemhaus, que aquí de momento da buenas sensaciones, no parece que tenga que tener el mal día que al final tuvo, se puso a tirar delante, y otra vez Michael Van Zorenhout, es decir, que querían intentar dominar la parte belga a la parte de Países Bajos. Aquí sí que vemos una de las cosas que vuelta a vuelta fue curioso de ver, y es que algunos belgas, aquí apunto que algunos belgas pasaban por la orilla del agua para no desmontar, es decir, cogían la bicicleta, se subían y pasaban por la orilla del agua montados en bicicleta. Y en cambio los de Países Bajos solían hacerlo a pie. Eso veréis que después tengo un apunte donde la cosa cambia. Parece que al final pasar por la orilla era más rápido que pasar a pie. Aquí en esta vuelta, en la segunda vuelta, es el primer ataque de Van Zorenhout y Joris cerrando. Es decir, fijaros, dos de los favoritos, para mí, ya lo sabéis que en la previa puse a Joris como mi favorito para ganar la carrera, y allí expliqué por qué, y Michael Van Zorenhout era como un segundo, el segundo escalón, junto con Thibonés, y los tenemos aquí delante. Es decir, en la vuelta 2 todo parece normal, que estén ellos ahí delante, tirando, jugándose a atrapar al gato y al ratón. Por tanto, de momento no había ninguna sospecha de lo que pasaría después. Ese primer ataque de Michael Van Zorenhout forma un grupo, y es un grupo importante porque es un grupo que al final ya contiene los corredores que llegarán al final a disputar la carrera. Tenemos a Van Zorenhout y Joris, que ya he avanzado, que al final se desinflan, pero tenemos a Rohan, a Ness, a Viseu, a Aers y a Hendricks. Hendricks sí que no estaría entre los 4 primeros, pero sí que es verdad que haría una buena carrera. Por tanto, aquí ya se notó en esa segunda vuelta los corredores que mejor iban. En la vuelta 3 conectan algunos corredores más por detrás, cuando hay los típicos parones de vuelta, y es cuando Ton Aers se pone por primera vez delante. Ahí vemos a Ton Aers tirando. Además, Aers consigue unos metros de distancia porque Van Zorenhout hace aquello de hacer el tapón, se pone delante del grupo, y Rohan, que lo ve venir, pues tiene que salir a cerrar. A Rohan, que llega delante, coge a Ton Aers y se intenta ir, lo típico que hace Rohan en los inicios de carrera, intentar escaparse en solitario. Aquí el que reacciona es Nys para cerrar el hueco de los dos, y se forma un grupito de 4, Aers, Van Zorenhout, Nys y Rohan, pero llegarán los otros por detrás. Fijaros aquí, importante detalle, Rohan se queda solo de Países Bajos, se puede decir que casi se queda solo. Sí que hay luego algún corredor más, pero que no entrarán en esta batalla, es decir, es Pim Rohan contra todos los belgas, y al final es normal que también saliera perdiendo, porque hace un desgaste brutal. Vuelta 4, vemos por primera vez a Thibonés delante. Van Zorenhout le sigue cogiendo la primera posición después, es decir, vemos el desgaste continuo que tiene Van Zorenhout por conseguir esa primera posición, y se forma de nuevo otro grupito de 7. Aquí está Van Zorenhout, Ness, Rohan, Hendricks, Viseu, Michels y Aers. Aquí se apunta Jense Michels, que había recuperado y había podido llegar. Al final Jense Michels también hará una buena posición, pero siempre estará a cola de este grupo. Siempre con cualquier pequeño acelerón que se da, Jense Michels se irá quedando. Y fijaros, aquí apunto que casi todos pasan por la orilla. Es decir, todos cogen la versión belga. Van Zorenhout y Nys abren un pequeño hueco en esta vuelta 4. Y se forma un grupo delantero con Rohan y Viseu. Fijaros que llevamos 4 vueltas y los grupitos que se han hecho y se han deshecho, y los ataques que ha habido. La verdad es que fue muy entretenida, pero de nuevo Van Zorenhout gastando. En la vuelta 5 es Viseu el que por fin asoma la patita. Ya sabéis que Viseu es de aquellos de guardar hasta el final. Aquí sí que se pone delante, lloran. Y Hendricks haciendo el trabajo sucio detrás de Países Bajos, ¿no? Por intentar, le toca hacer ese papel de intentar cortar. Nys haciendo la goma en cada acelerón. Aquí vemos que parece ser que le cuesta seguir. Él mismo dirá luego en declaraciones que la verdad es que no lo pasó del todo bien en este circuito. Rohan se pone delante del grupo de 4. De nuevo intenta irse. Ton Aers se pone a tirar del grupo perseguidor. Es decir, Ton Aers aquí, si os habéis fijado, se había quedado en esta vuelta 5 y está detrás intentando cerrar el hueco. Es decir, cuando está tirando Ness,
cuando está tirando Viseur no hay ningún ataque por detrás de Tonaers, pero cuando se cambian las tornas y es Rohan el que tira, es Tonaers el que dice yo me tengo que ir a por delante. Al final Rohan se va y Viseur es el corredor que quiere cerrar el hueco. Curioso, como mínimo. Ahí está Viseur también haciéndose trabajo. Al final el que cierra es Nis. Viseur no tiene capacidad para cerrar y tiene que ser Tibones el que cierra. Y fijaros que aquí en esta vuelta 5 es cuando vemos a desaparecer ya definitivamente, porque sí que estaba en el grupo perseguidor a Joris. Aquí ya pasa con 20 segundos perdidos respecto al grupo perseguidor, es decir, que ya totalmente deja la carrera. Luego tengo declaraciones que explica su porqué. En la vuelta 6, Van Zorenhout vuelve ya a estar delante. Aers consigue escaparse del grupo perseguidor, lo vuelve a intentar Rohan. Tiene un fallo por eso en la entrada en la arena, que no le deja por eso irse, y Van Zorenhout le pasa. Fijaros, otra vez Van Zorenhout dando guerra. Nuevo intento de irse de Van Zorenhout y de nuevo Rohan intenta acortar. Se van los dos delante. Y llega Tonaers al grupo de 4. Es decir, aquí en esta vuelta 6 es cuando llega Tonaers. Es decir, que hace una remontada muy chula. Se juntan los 5. Hay un fallo de Tonaers que le cuesta volver a recuperar. Y ahora vemos ya por primera vez a Cameron Mason, que es el que tira del grupo perseguidor, y también vemos que allí está Felipe Ors en ese grupo perseguidor. Ahí está Cameron Mason, que veréis que llegará adelante. En la vuelta 7, lo tengo aquí apuntado, llega Cameron Mason al grupo delante haciendo una muy buena remontada. Tonaers que intenta probarlo, intenta escaparse. Llega Bestringe y Michels delante, que Bestringe no había estado presente casi en ninguna parte de la carrera, y la verdad es que con el punto de forma que tiene, y lo hizo también muy bien, siendo un circuito arenero, y son 8 corredores los que están delante, estirados, pero en ese momento en la vuelta 7, a falta de una vuelta con posibilidades de ganar. El problema es que Jense Michels es el que hace la goma. Ya digo que con cada acelerón Jense Michels hace la goma. Llegamos a la última vuelta, y solo al inicio de la última vuelta Van Zorenhout se queda. Se queda Van Zorenhout y ya tenemos a Mitchell también descolgado. Yo creo que paga todo el esfuerzo Michael Van Zorenhout de todo lo que ha estado haciendo durante toda la carrera, y ahí se queda. Viseu es el que tira con Rohan detrás. Rohan se vuelve a poner delante en la sección de arena. Nis perseguía pero no cerraba, y es Tonaers el que se pone a tirar y cierra. Al final se pone Nis primero. Hay lucha con Rohan. La verdad es que hay una lucha bastante chula entre Rohan y Nis, y Rohan tiene un pequeño fallo en una salida de la arena donde pierde un poco de velocidad porque se le queda encallada la rueda en uno de los surcos, y eso hace que pierda unos metros. Se quedan delante Tibones y Tonaers. Estamos en los momentos ya decisivos de la carrera, y vemos a Nis más pendiente de quien viene detrás, girándose, y en ese momento es Tonaers el que lanza el ataque final en la zona de asfalto justo antes de llegar a la meta. Luego Nis explica por qué está tan pendiente del que hay detrás, pero me parece a mí, no sé si la verdad es que al final se equivocó. Al final hay un sprint a tope entre Tonaers y Tibones, que consigue aguantar esos metros que tienes de ventaja Tonaers para llevarse una fenomenal victoria, y como pone el título, revivido, renacido, resarcido, redimido. Es decir, que Tonaers, ya después de todos esos problemas que tuvo con su dopaje, que estuvo 2 años fuera de las carreras, pues yo creo que se merecía una victoria como esta después. Por tanto, un nuevo campeón de Europa, 9 años después, porque ya lo había sido campeón de Europa. Y fijaros en una cosa que he podido leer por ahí, es que estuvo entrenando de forma específica el sprint y trabajo de aspecto táctico y psicológicos con su nuevo entrenador, Nicolas Mas. Es decir, que eso del sprint que hizo tan bueno contra un sprinter como es Tibones tiene una explicación, y es que lo estuvo trabajando. Por tanto, ole, porque esas cosas que al final se intentan mejorar salgan bien. La verdad es que me alegro un montón por Tonaers. Segundo, al final Tibones, que yo creo que, bueno,
Podía ser primero, podía ser segundo, podía ser tercero o podía ser 15. Y yo creo que es, bueno, la posición que más o menos le toca. Seguramente él hubiera querido ganar, pero el circuito yo creo que tampoco le venía muy bien y no lo pasó muy bien, y quedar segundo yo creo que está al final muy bien. Tercero, Joran Viseu, su primer podio en un europeo, y sigue ahí acumulando esas buenas posiciones. La verdad es que fue, ya lo he dicho, un poquito más protagonista en las últimas vueltas, pero ya sabéis que no tanto. El derrotado, que me sabe mal, es Finn Rohan, porque dio la cara y yo creo que se merecía una medalla por toda la carrera. Fue fenomenal, fantástica, dando la cara en todo momento. Y nada, repite el puesto que consiguió en 2023. Cameron Mason al final es quinto, remontando en las dos últimas vueltas. Emil Bestringe sexto. Mes Hendricks séptimo, Jense Mitchell octavo, noveno al final Felipe Ors. Es la tercera vez que es noveno en unos europeos en 7 participaciones. Recordar que el año pasado en Pontevedra fue segundo, pero claro, el circuito es otra cosa que no el de Pontevedra. Al final décimo Michael Van Zorenhout, que se dejó ir bastante, y bueno, una lástima que también, pues bueno, una carrera que había dado la cara desde el principio y que supongo que al final le pasó factura ese esfuerzo. Uno de los, yo creo que esperábamos, siendo un circuito de arena, algo más, es Laurens Soek, por eso lo he puesto aquí, posición número 11. Lars van der Haar al final posición número 12. Joris Nieuwenhuis al final posición número 15, que petó, la verdad. Kevin Suárez acaba el 20, y uno de los que seguramente ni os acordáis es Niels van de Putte, que acabó en la posición 21. La verdad es que bastante también extraño, porque aunque el circuito le venga mejor o le venga peor, Niels van de Putte es un competidor nato y no sé, seguro que tuvo un día bastante aciago. ¿Qué dijo Toners? Dice, hace casi 10 años mi carrera comenzó en el Campeonato Europeo, ahora tantos años después inicio mi segunda etapa aquí. La carrera de hoy se me pasó volando, en un momento dado pensé que la estaba perdiendo porque me quedé atrapado entre otros ciclistas en la arena, pero también tuve algunos tramos fuertes en la arena y logré reincorporarme al grupo de cabeza. Creo que tuve un poco de suerte en la última vuelta, abrí un hueco en el último tramo de arena y me puse en cabeza. En la meta no sé qué pasó, pero hoy la suerte estuvo de mi lado. Hacía mucho tiempo que no tenía tanta suerte. En estos últimos años ha sido muy difícil para mí. Que pueda lograr esto ahora es increíble, no sé qué puedo decir. Pues nosotros, nada, decirte que felicidades, Toners, porque yo creo que al final te lo has ganado y lo estabas buscando. Llevabas toda la temporada, este principio de temporada, haciendo buenas carreras sin tener suerte, y yo creo que al final esa suerte tenía que volver. Tibones, ¿qué dice? Pensé en apretar el ritmo después de ese último tramo de arena con la esperanza del ir grueco y luego lanzarme con fuerza hasta la meta, pero no fue así. Quería esperar el sprint desde la segunda posición porque el viento estaba en contra y lo conseguí. Logré poner a Tom al frente, pensé que podría escaparme, pero hizo un sprint muy potente, no pude adelantarle ni siquiera ponerme a su lado. Aquí es lo que yo digo, que está mirando atrás. Se queda mirando atrás para que le pueda pasar Toners, para ponerse segundo, y él tenía el convencimiento y la esperanza de que iba a superpasar a Toners en ese sprint. Al final le sale mal la jugada. Dice, al final llegamos a la última vuelta, fue una jugada arriesgada en esa última maniobra, no puedo decir que cometí un error, creo que me ganó con mérito. Pues yo creo que se confió demasiado Tibones. Antes de la salida, dice Nes, aún tenía dudas, se había despertado esa mañana con un fuerte dolor en una costilla, dice que estaba realmente asustado, que la costilla estaba completamente bloqueada, no sé qué quiere decir con eso de bloqueada, pero durante la carrera no sentí nada, desde luego no voy a achacarlo a eso, no me molestó en absoluto. Bueno, como mínimo aquí es un tío íntegro, porque podía haber dicho, oye, que me duele la costilla y que por eso al final no lo he hecho bien. Declaraciones también de Joris, dice, no podía respirar por el estómago, además no podía avanzar bien en la arena, así que tuve un mal día, no podía cavar profundo en absoluto, lo que provocó que todo saliera mal. Esto es increíblemente decepcionante, llevo meses trabajando para esto y era una oportunidad fantástica para convertirme en campeón de Europa, lo di todo y ahora tengo que aceptar el resultado, tenemos que aceptar lo que pasó. Pues sí, yo también esperaba que ganaras. Joris. Y Finn Rohan dice, no tenía otra opción, no podía dejar escapar a nadie, Joran era muy peligroso en momentos así, no podías dejar escapar a Thibaut, no puedes dejar escapar a nadie. Desgaste total, es que al final lo mataron entre todos.
Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cuando los demás remontaron en las 2 últimas vueltas, tampoco me entró el pánico. Sabía lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar delante. Lo hice todo a la perfección y todo fue sobre ruedas. Hasta que después de un tramo de hormigón, cuesta arriba, ese pequeño trozo de arena, ahí fue donde la lié. Cuando se le queda clavada la rueda, que os he contado antes. Después de eso seguí la carrera, pero ya sabes, iba a ser un sprint. Se trataba de llegar a la meta lo más rápido posible, pero ya había gastado bastantes cartuchos. Tom tomó una curva en la arena realmente buena, así que el primer y segundo puesto se esfumaron. Esperaba adelantar a Joran por el tercero, pero tomas esa última curva con tanta velocidad y luego solo quedan 100 metros. No pude recuperarme, probablemente voy a dormir mal. Este último tramo de arena probablemente me perseguirá varias veces esta noche. Bueno. Está haciendo muy buena temporada también Pete Rohan y yo creo que no tardará en llegar alguna que otra victoria. Traguito de agua y os hablo de las mujeres. Mujeres. Pues solo 23 participantes. A ver, que de chicos había 26, que tampoco es para tirar cohetes. A mí me parece que es una participación ridícula. Yo creo que se debería tener un poquito más de respeto, ¿no? Por unos europeos y que las federaciones mandaran a algún que otro corredor. Seguramente los gastos que implica y las pocas posibilidades que tienen de hacer una carrera, pero la cuestión es también estar, porque si no se está, no se habla del ciclocross en tu país. Bueno, no sé, es una apreciación mía. Aquí tuvimos una carrera muy diferente. Y tuvimos la suerte que tuvo Van der Heyden, que había 2 de Países Bajos y la italiana de su mismo equipo por detrás, que ninguna tiraba, y eso le vino de perlas para que en la vuelta 2 hay un parón y se dijeron cosas entre ellas. Eso seguramente luego lo veremos. Pero bueno, Van der Heyden hizo su apuesta. Ella dijo, hay que salir a tope. Salió a tope y la verdad es que salió tan a tope que les cogió una ventaja tan enorme que luego pues pudo vivir de rentas de esa ventaja y sobre todo por esas cosas que tuvieron entre las chicas. Fijaros en la salida también está Blanca Bas, que lo hace muy bien, pero vuelve a desaparecer. En la zona de arena se la traga, literalmente la arena, y desaparece. Ya decimos que está en proceso de encontrarte bien. Y por la primera vuelta, Ingi van der Heyden pasa con 21 segundos de ventaja sobre Casasola. Baker, que Baker al final hace DNF. Es decir, yo no la veo abandonar, pero de otro DNF de Manon Baker, Bran y Van Alphen, que serían al final las protagonistas. Casasola, en este caso, siempre lleva el peso de la persecución. Al ser pues una corredora italiana y las otras 4 de Países Bajos y una corredora de Países Bajos siempre delante. En la vuelta 2, Bran se pone segundo intentando dejar de rueda a Casasola, es decir, que Bran hace el intento de poder llegar a Van der Heyden sola, pero la italiana está muy fuerte y no se deja. Se van alternando delante. Aquí es donde Manon Baker se queda del grupo y supongo que Manon Baker dijo, ya no tengo nada que hacer, cojo la bicicleta y me voy. La verdad es que, bueno, a lo mejor tenía un mal día. Aquí entra en juego Van Alphen, que se pone también delante de la italiana, y con Bran intentan las dos irse sola. Intentan darle un poquito de batalla a Casasola. Y aquí es donde digo que hay como una pequeña discusión, porque Van der Heyden ya pasa con 26 segundos aquí. La verdad es que le sigue subiendo segundos. Y dice, se ve que le dijo Lucinda Bran a Sara, ¡vamos, pedalea!, le dijo, que se le hace así con un gesto. Y dice, sí, vale, le dijo la otra que no iba a tirar, que había una compañera de equipo delante y que ella no iba a tirar por una compañera de equipo. Ojo con eso, Estamos hablando de compañera de equipo, no compañera de selección. Es decir, que aquí los equipos también cuentan mucho. Seguro que eso también lo tiene. Entonces se ve que Bran le dijo, sí, vale, pero entonces no vas a ganar la medalla hoy. Le dijo, la medalla de oro, se sobreentiende, ¿no? Y las dos se rieron y así fue la carrera. Que vimos por momentos que la cosa no iba para adelante. Con todo y con eso, Blan no se conforma, hay un nuevo arreón en la vuelta 3, la que más sufre es Van Alphen, que pierde tiempo con las dos. Hay un fallo de Bran y entonces Casasola se va sola. Incluso Van Alphen adelanta a Bran en ese fallo y pasan por meta 17 segundos Casasola. Aquí sí que le rebajan 9 segundos, Bran a 21 y está apretando para recuperar.
En la vuelta cuarto, Brand consigue conectar con Casasola. Van Anfield no, pero no está lejos. Van Anfield consigue llegar al final y se juntan de nuevo las tres delante. Y me di cuenta de que, como mínimo, yo no he visto ningún cambio de bicicleta. Sí que en hombres se ve algún que otro cambio de bicicleta. Pero aquí no sé si vosotros visteis algún cambio de bicicleta, porque yo no me di cuenta. En la vuelta 4 no había cambiado nada de bicicleta. Y la verdad es que siendo arena mojada y todo, seguramente se engancharía en ruedas y todo, ¿no? Pero bueno, no vi ninguno. En la zona de playa, Van Alphen lo pasa siempre mal, cede, pero luego consigue recuperar. Y fijaros, habían pasado en la vuelta 3 a 17 segundos. Y en la vuelta 4 pasan a 44 segundos. Aquí ya se sabe Van der Heyden ganadora del europeo, porque les ha metido casi 30 segundos. Yo creo que aquí ya se rindieron. En la vuelta 5, Brand parece que se desentiende incluso de la carrera y se queda así como en un tercer plano, y es Van Anfield la que tiene que tirar, y intenta irse y le saca unos metros a Casasola. Y aquí viene lo que ya definitivamente rompe la carrera, porque, bueno, rompe la poca emoción que había. Y es que Casasola, en esa entrada, en una de las entradas de arena, queda clavada la rueda y se va al suelo y cae. Así que se pierde todas las opciones Casasola de hacer medalla de plata. Parece que esa caída le da alas a Brand, que ya había tirado la toalla, y se pone a tirar para conseguir llegar a Van Anfield. Al final ya no hay peligro, van a hacer un triplete, está claro, porque Casasola pierde muchísimo tiempo, y fijaros que por meta pasa Van der Heyden con 50 segundos sobre Van y Van Anfield y 1.47 sobre Casasola. La verdad es que ya está todo decidido. Y vuelta 6. Brand tampoco es que ponga muchas ganas por intentar hacer nada. Además comete algunos fallos en esa vuelta también. Y en la zona de playa, lo único que Brand es mucho mejor que Van Anfield, y por eso pues la adelanta, y Van Anfield también tiene un fallo que le hace perder terreno, y por eso al final conseguirá ser segunda Lucinda Brand. ¿Cómo acaba la carrera? Van der Heyden primera, que entra sin creérselo, la verdad, se pone a llorar, nada más cruzar la línea de meta. Recordará, yo creo, Middelberger, pues el año pasado ganó la prueba anual también en el otro circuito, y está claro que esta Campeonato de Europa es su mejor victoria. Lucinda Brand segunda, que yo creo que pierde una muy buena oportunidad de llevarse un europeo de nuevo. Tercero, Van Alphen, que sigue cosechando buenas carreras en este inicio de temporada. Cuarta, Casasola, mala suerte. Quinta, ahí está Amandine Fouquenet, siguiendo la estela. Estuvo en algún momento casi a punto de conseguir conectar con Casasola. Sexta, Hélène Clausel. Séptima, Denise Betsema. Bueno, se puede decir que un poquito mejor que otras veces, aunque también este séptimo puesto es un poco espejismo porque la distancia es bastante amplia. Octava, Laura Verdonchot, lo mismo que he dicho para Denise Betsema. Novena, Cristina Zemanova. Décima, Julie Brouwers. La 11, Blanca Bas, y quiero apuntar la 18, la representante española, Sofía Rodríguez, que consiguió ir remontando posiciones hasta el final. ¿Qué dijo Van der Heyden? Sabía que era crucial hacer una buena salida. Enseguida te enfrentas a una subida empinada. Entré con mucha fuerza en la primera curva, llegué primero a la cima y luego mantuve mi propio ritmo. Fue muy difícil abrir hueco en la primera vuelta. No esperaba mantenerlo hasta el final, pero estuve muy contenta de haberlo logrado. La victoria en los Campeonatos de Europa motiva enormemente a Van der Heyden para las próximas carreras, porque dice: espero poder seguir así. Las primeras carreras de temporada fueron buenas, yo diría que regulares, al igual que en las últimas, pero me quedé a las puertas del podio en varias ocasiones. Sabía que esta carrera con la arena sería especial para mí, pero aún no me lo puedo creer. Soy campeona de Europa. Esto significa muchísimo para mí. Tengo un título mundial en categoría sub-23, pero ahora mi objetivo era subir al podio de un campeonato de Europa o mundial. Ahora tengo el mayor y estoy muy feliz. ¿Y qué dice Brand? Dice: el plan era en cada campeonato no es recortar distancia con una compatriota teniendo otra competidora a rueda. Animé a Sara que siguiera pedaleando, pero me respondió que le resultaba difícil ir detrás de Ingrid. Bien, entonces le dije: no ganarás la medalla. Para mí personalmente es una lástima, pero sabía que era una posibilidad. Simplemente debía haber tenido una mejor salida. Lo intenté 2 o 3 veces después, pero no tenía la fuerza suficiente para distanciarme de Sara. El circuito tampoco era propicio para dar una vuelta con alguien a rueda, así que decidí abandonar y Sara hizo lo mismo. Aquí lo dice claramente. Y Casasola dice:
Son compañeras de equipo, pero yo también soy compañera de Ingrid. No puedo perseguirla toda la carrera. Ingrid es fuerte en este tipo de circuito y nos contuvimos. Así son las carreras. Claro que es una apuesta y eso benefició a Ingrid. ¿Y qué dice el seleccionador de Países Bajos, Gerben Denis? También estaba de acuerdo con esto último, habiendo llegado a acuerdos claros al respeto con sus ciclistas. Dice, siempre tienen libertad para rodar durante las primeras media hora de la carrera y si te encuentras con alguien de otro país, no lo persigues, no lo haces, punto. Es decir, que tenían orden estricta después de la media hora de que si había una compañera delante, no salieran a por ellas. Muy rápidamente, si queréis, comentamos que la sub-23 masculina se la llevó el jovencísimo Mattia Agostiniaccio, que como sabéis es el reciente fichaje de EF. Segundo, David Haverdins. Tercero, Kai de Bruyker. Y en chicas, aquí sí que hubo una sorpresa, pero con un asterisco, porque ganó Leonie Belmer, que ganó la sub-23 ala, que estaba muy fuerte, a Gary. Pero sí que es verdad que Gary salió con una lesión en la espalda después de una caída durante la semana. Y la verdad es que casi no iba a competir y al final pudo hacer segunda. Y la que también hizo segunda es Amanda Muller, la francesa, que ya dijimos que estaba haciendo muy buenas carreras durante las últimas carreras. Hubo más carreras, en Omaztegui hubo carrera internacional que ganó Clement Horril, el belga. Ha sido de las carreras de Suecia, este año ha competido en 4 de ellas, se la ha llevado las 4 y es su primera victoria en España. Segundo, Gonzalo Inguanzo. Tercero, Mario Junquera. Y en chicas, la primera fue Anaïs Morichon. No es su primera victoria en España, ya que había ganado hace 4 años en Llodio. Segunda, Sara Cueto. Y tercera, una suiza que se llama Leanne Stern. También vimos a Benjamín Noval ganar en Junior en su primera carrera del año. Y las carreras para esta semana, el martes, ya lo digo el martes porque hoy es lunes cuando estoy grabando y esto se presenta el miércoles, así que el martes tenemos el Super Prestige de Nil, el sábado el Super Prestige de Mecan Plus y el domingo el X2O, el trofeo Hammer. Y el domingo también tenemos Copa de España, la quinta prueba en Alcobendas. Por tanto, eso es lo que hay por delante en esta semana. Y con esto ya cerramos el Embarrados de esta semana. Espero que os haya servido para recordar la carrera, para disfrutarla, quizás para pensar y comentar en algún momento de la carrera. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado, siempre se agradece que dejéis un like. Sed felices, disfrutad del barro. Chao, chao.